podemos tocar un poquito, si quieres, para acabar el tema ansiedad, depresión. Y sí que me gustaría exponer un poco el tema este de los suicidios, que me parece una realidad que está totalmente Pues, oculta y sí pues que me dale, gustaría mencionar. vale. Bueno, pues yo un poco querría decir, hablando de la ansiedad y la depresión, que son creo que dos de las enfermedades mentales, pues eso, que más habituados estamos a ver, pues están un poco similar. Yo miré datos en España de 2017 y fueron diagnosticados 2,5 millones de personas con depresión en el año 2017, que es más de un 5% de la población. Es una barbaridad. Es una barbaridad absoluta. Y en cuanto a ansiedad, está un poquito más por debajo, lo cual me sorprendió, porque yo pensé que iba a estar por encima, pero está sobre un 4 y pico por ciento, así que tampoco hay gran diferencia. Eh, a mí aquí la pregunta No que... acabo de, Dime. sí, no acabo de entender con lo relacionado, ¿no? Que está la depresión y la ansiedad. No Me tiene mucho sorprende también sentido. esto que comentas. Y yo veo Ya, muchos más casos de ansiedad que de depresión. O sea, creo que por el estilo de vida correcto. que llevamos, o sea, la ansiedad tendría que estar bastante aún más disparada que la depresión. Y sí que es verdad que normalmente están muy conectadas también en muchos casos. Por eso me ha sorprendido bastante esos datos, pero he mirado fuentes fiables, ¿eh? Vale, no, Y, sí, claro. y varias fuentes y sí, supuestamente tiene esos datos. Pero bueno, aquí también quería mencionar una cosa muy llamativa, incorporando el tema de los suicidios, y es que en Ujú. el caso de la depresión es mucho más diagnosticada en mujeres y los suicidios son muchos más de hombres. Mi pregunta ¿es porque los hombres no acuden al psicólogo suficiente y no reciben un diagnóstico depresivo? ¿O es que esos suicidios son ocasionados por otra serie de cuestiones y no por cuestiones depresivas o de ansiedad o de trastornos Sí, mentales? yo si quieres diría que sí, pero por separado, o sea, sin hablar de, diría, suicidios. Principalmente son hombres, vale. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque los hombres van poco al psicólogo, porque les cuesta abrirse, no sé, ¿eh? Podemos Pero así. pero es muy llamativo, ¿no? A mí al menos me Y parece muy luego, llamativo. por qué las mujeres tienen más, ¿no? Más depresión que los hombres? Quizá por el tema componente emocional y la resiliencia emocional también. Sí, pero no está muy metido en un suicidio, por ejemplo, el componente emocional. Es que, ¿sabes? Claro, depende, ¿no? Claro, es muy subjetivo ese Es muy tema. complejo. Lo que sí que creo es que, claro que hay tema emocional, lo que pasa que a veces ha sido un tema emocional que ha durado 2 segundos y que no está enquistado. Ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Es más como, ¿cómo decirlo? Como una ansiedad puntual que tan desmesurada y tan descontrolada que desemboca en un acto suicida que a lo mejor si pudiéramos ver más allá, ¿no? Después de que hubiera pasado, muchas personas a lo mejor hubieran hecho lo hubieran querido rebobinar, a lo mejor, porque son actos impulsivos algunos de esos suicidios. Yo Ujú. creo. Vale, No sé, es bueno, que esto me cuesta hablarlo, la verdad. Es un quería tema un pediros poco perdón delicado. por eso, por entrar en el tema tan a lo bestia, pero era para tocar el tema antes de cortar porque se nos ha ido el tiempo con las nubes y aún teníamos más cosas para exponer, que no se van a exponer, es imposible. Pero sí que quería decir un poco el tema este de los suicidios porque me parece, no salen nunca noticias de suicidios. Mueren en España 10 personas, se suicidan cada día, que es una barbaridad. Y eso en España. Si nos vamos a países asiáticos es aún más disparado esto. Y creo que es una realidad que hay que empezar a hablar, que no hay que tener miedo a ello, que ocurre y ocurre mucho más habitual que cualquier cosa, más que un asesinato, más que una violación, más que muchísimas cosas. Creo que hay que empezar a exponerla porque me parece muy grave y por algo es. Estas cosas no ocurren porque sí. En España creo que de hecho desde el año 80 y pico se han duplicado los casos. Eh, Aquí habría que ver si es un poco por el ritmo de vida, el tema también tecnológico, porque sí que es verdad que en sociedades como la de Japón y demás, la gente vive mucho tiempo sola, trabaja encerrada en un cuarto. Sí que es verdad que puede ir por ahí y creo que
habría que empezar a prestar más atención y exigir atención, porque la atención no la dan porque no quieren, pero los datos están. No sé. Tú piensas que el trabajo que ha habido en este país y en muchos sitios, ¿no? Para ya empezar a normalizar, como estaba diciendo ahora Marian, el tema del psicólogo. Pues imagínate, Marian, y tal, para ir a temas tan profundos como plantearse un suicidio o querer pensar en algún momento quitarte la vida, ¿no? Son cosas tan difíciles de abrir que si ya nos ha costado que alguien quiera reconocer que va simplemente al psicólogo, pues imagínate ir a estos, ¿no? A estos pasos que son, creo que ya pasos que van mucho más allá. Pero creo que se está yendo, o sea, que es un poco la línea. Hoy lo hablaba con una amiga precisamente y decíamos, es que últimamente ya, o sea, creo que se empieza a ver bueno, nosotras, porque nosotras somos fans, ¿vale? Pero bueno, que era como un capricho, ¿no? De decir, igual que voy a hacerme cosas de belleza o a la pelu, pues oye, voy al psicólogo a darle un capricho a mi mente, ¿sabes? Es como, digo, joder, por fin bueno, ya, entiéndeme, a trabajar algo que sé que está en mí, que me tengo que trabajar y me voy a cuidar. Es un automimo, autocuidado, ¿sabes? Poder ir al psicólogo y, no sé, verlo desde esa manera. Yo lo veo, no hace falta ir lo que quiero decir es que no hace falta ir arrastrándose, ¿entiendes? Que si podemos trabajarlo antes, pues sería yo creo que el psicólogo sí que se ha normalizado bastante. Bueno, no sé si me he explicado bien, que no quiero parecer, pero bueno. Sí, que al final que ir al psicólogo... Es cuidarte, tío. Sin estar en un punto que digas, no puedo más, me voy a morir de la ansiedad, sino... Que también. No, obviamente, pero sino que aunque estés bien, pero que haya alguna cosa que a lo mejor te inquiete un poquito, ir y comentarla, abrirte. Y yo creo que lo que te decía es que creo que el tema de psicólogo se ha normalizado bastante, pero lo que es la palabra psiquiatría mete miedo. A la gente le mete mucho miedo. Tú dices, voy al psiquiatra y dices, ojo, esta persona pero una cosa, muy bien no está. Creo que no, bueno, claro, aquí hay un juicio y entonces no iba a hablar de eso. Yo creo que es cuando a ti mismo, ¿no? Te dicen la palabra, sí, ahora podemos hablar un poco en el chat porque hay movimiento. Cuando a ti mismo te dicen la palabra psiquiatra, ya no juzgando a otros, a ti, da cosita porque ahí entra en juego los químicos, entra en juego medicamentos, entra en juego cosas que ya no vas a poder controlar. Sí, vas a poder controlar, pero de entrada vas a ser súper vulnerable o así te vas a sentir. Vale, creo. Voy a ver aquí alguna preguntita. Para tratar la depresión, ¿puede hacerlo un psicólogo o necesariamente un psiquiatra? Le pregunto porque la mayoría de los casos de depresión tienen que ser tratados con medicamentos. Bueno, a ver, en cuanto a la depresión, normalmente siempre vas a un psicólogo primero y él te deriva a un psiquiatra. La depresión al final es eso, puede ser endógena, que básicamente es genética, y digamos que los niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina de tu cerebro se reducen y eso provoca la depresión. Y luego está la depresión exógena, que no tiene que ver con los genes, sino con algún acontecimiento o que te haya pasado, se te ha muerto alguien, o has tenido un accidente muy grave, o te entraron a atracar a tu casa y tal, bueno, lo que sea. Eso lo que hace es bajar los niveles de los mismos neurotransmisores y eso te provoca la depresión. No sé si me he explicado muy bien. Súper bien. Es decir, están implicados los mismos neurotransmisores en una y en otra, solo que en una son la bajada de los neurotransmisores lo que provoca la depresión y en el otro un acontecimiento provoca la bajada de los neurotransmisores. ¿Qué tienes que hacer aquí? Pues medicación en este caso, al final. Hay casos y casos, hay casos que se pueden tratar sin medicación, depende de la gravedad, depende del motivo. Yo creo que siempre el psicólogo ha de estar presente, me parece vital, y después habrá que ver la implicación que tenga el psiquiatra, pero sin duda la terapia psicológica me parece fundamental y hay mucha gente que la obvia. No sé, Majo, qué eso. Sí, súper bien como o sea, ¿no? La manera de derivar es esa y hay una cosa súper importante que todos podemos hacer siempre que detectemos bueno, que algo se nos está yendo por ese lado, ¿vale? Que es la alimentación. O sea, sobre todo digo para cuando eso que comentaba él de los niveles bajos de estos neurotransmisores, cómo nosotros los podemos compensar sin medicación cuando el caso, pues, es que no quiero hablar tampoco gratuitamente, ni quiero parecer así porque digamos, pero cuando no sea muy extremo el caso. Exacto, cuando no sea un trastorno que está súper mega enquistado o cuando viene por un trauma
postraumático por algo muy, no sé, ¿sabes? Estamos hablando de cosas que, bueno, que nos pueden pasar a la mayoría, bueno, es que todo nos puede pasar a la mayoría, pero bueno, en fin, ¿cómo compensar cuando no es un caso muy severo? Pues con buena alimentación, durmiendo muy bien y haciendo deporte. Con estas 3 cosas puedes aumentar los niveles de serotonina, dopamina, de todo. O Majo, o Y decirlo de otro modo. O sea, es algo que hay que hacer siempre. Siempre va a venirte bien. No hace falta ni terapia sí, ni nada. Es una manera ya, pero de si autorregular encima estar haces bien. más deporte, ¿no? Exacto. Porque yo digo, imagínate, es una persona que siempre ha hecho deporte y que va 2 veces en su día de su vida a hacer pádel y lo ha hecho siempre. Y le baja, ¿no? Y se pone un poco depre y le baja el ánimo. Pues un poquito más de deporte y calentar, o sea, quemar un poquito más, pues hará que empieces a trabajar mejor esos neurotransmisores, que empieces a compensar. Y eso es guay. Totalmente de acuerdo con Y eso. alimentos también, ¿eh? Sí. Alimentos, tú te pones a buscar alimentos que induzcan a, pues eso, a más movimiento a niveles de neurotransmisores y serotonina. No te va, un alimento no te va a crear de repente una, ¿no? Pero que Claro. te va a ayudar a que haya más ritmo Sí, a la vamos a hora poner un de... ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Es como si digamos que tienes una enfermedad o estás desarrollando una enfermedad cardiovascular y te dicen, oye, sal a andar todos los días. Que salgas a andar te va a venir siempre muy bien. Entonces, haz eso, ¿vale? Quizás te evites la enfermedad cardiovascular y bueno, y si desarrollas la enfermedad cardiovascular te va a seguir viniendo bien. O sea, son ejercicios, tanto lo de la comida como el deporte, dormir bien, toda esta serie de cuestiones van a venir muy bien. Y bueno, Maca por aquí decía, creo que hay más casos de enfermedades mentales, pero no todas son reportadas porque las enfermedades mentales no están normalizadas como una gastritis y las personas no creen necesitar ayuda hasta que esto toca fondo. Exactamente, eso es muy cierto y también creo que hay muy poca educación sobre esto y hay gente que tiene ansiedad o depresión y no sabe que tiene ansiedad ni depresión porque no sabe lo que son. Creo que también ocurre Sí, mucho. eso, en ese caso Mariana hablaba del suicidio, ¿eh? No era de la No, depre. Maca. Arriba. Es Ah, que perdona, desde hace un rato perdón. el Vale, vale. comentario, Qué que follón. se Vale, me han vale. ido pasando. Lo siento. Eh, Vale. y luego eso, que tienen miedo a que sean señalados o juzgados, que hemos hablado un poquito de eso, pues el rechazo que da a decir que vas al psiquiatra y todo esto. Jordi ha dicho por aquí, no salen las noticias para que no se genere pánico y la gente lo imite. Eso lo dijeron a alguien cercano cuando preguntó a la policía el suicidio de un conocido. Yo no estoy nada de acuerdo con esto. He escuchado esa excusa muchas veces, que la han dicho, políticos y demás, pero esto es, entonces, ¿por qué sacan asesinatos? Porque entonces copiaríamos todos los asesinatos y todos se matarían por ahí. Pero si lo sacan. Y es como que al final, lo de siempre, ¿no? La ignorancia o el hecho de no ver las cosas, de no saberlas, crea mucho más, ¿no? Te deja mucho más en duda y te pone más en duda de ti mismo que el conocer un tema, hablar de un tema, saber del tema, eso te va a hacer detectar. Es que lo que ganas y lo que pierdes, estando informado o estando desinformado, está claro que es así como No, intentan no, jugar un poco, ¿no? no quería decir que esté en contra de lo que dice Yoli, sino Yoli tiene razón, pero estoy Sí, en sí, sí, sí. contra de esa explicación que dan ciertos políticos o ciertos gobernantes respecto al tema de por qué no se expone el suicidio. Que no No, se sostiene porque su argumento. no se tendría que exponer ni la extorsión, ni el robo, ni el fraude, Bueno, ni el ya, pero eso sería asesinato. el país de la piruleta. Claro, entonces, ¿por qué se expone eso, pero el suicidio no? Bien, Marian por aquí decía, si el psicólogo, yo creo que está normalizado. Cualquier persona tiene problemas y habla con un psicólogo viene bien. Pero es lo que tú dices, ahora el psiquiatra no está muy normalizado. Bueno, sí, es lo que hemos hablado antes. No me voy a extender mucho más Sí, porque Majo también sí, sí. tiene que Estaba guay, sí, sí. descansar. No, todo Y bien, todo bien. nada, Lorenilla, un problema grave. Además de la normalización, es que no hay atención pública para todos los casos que hay. Sí, esto también es un tema fundamental. Sí, eso también lo estaba pensando, porque digo, estamos aquí diciendo que todo el mundo debería ir a psicólogos. Ah, sí, voy a darme un caprichito, ¿no? De decir, y estamos como banalizando un poco nosotros, ¿no? En el sentido de que con un problemita, como si la gente pudiera ir al psicólogo a pagar 60 pavazos o lo que cueste por un problemita. Tenéis toda la razón. Y cuando lo estaba diciendo, yo lo estaba pensando por dentro del rollo. Lo que se tendría que dar es, pues eso, cambiar un poquito el sistema público, como siempre, y Complicado. poder echar una mano. Ya. Pero bueno, si no tenemos ni los dientes, Sí, a ver, esto, actualmente, si los realmente, dientes son privados, imagínate la mente. No nos queda trabajo. realmente lo que es la atención psicológica y psiquiátrica es
es muy espaciada de un día a otro, demasiado, tendría que ser con más cercanía de una cita a la otra, y aparte son sesiones muy cortas. Es que no hay Y, tiempo, no tiene tiempo, tiene un límite de y pacientes. son sesiones de plantilla, que es lo triste. O sea, yo creo que yo nunca podría trabajar. O sea, es plantilla. Plantilla número 1, 2, 3. O sea, Sí, la ten en cuenta terapia de es un que, poco ten, cuestionable, ¿eh? ten en cuenta que a lo mejor si tienes a cada paciente 15 minutos y tienes 40 pacientes, pues al final es como todo. Eh, no puedes realizar una atención buena. Y aquí, para mí, el mayor error es que hay demasiados pacientes por psicólogo y luego, pues también lo de siempre. Hay falta de vocación en determinados psicólogos, como en profesores, como en todo en la vida. Pero es complicado. Aunque pongas todo de tu parte, tienes demasiados pacientes como para poder estar una hora con cada uno. No puedes, aunque quieras. Ese es uno de los grandes problemas que hay, exactamente.